Edgar Allan Poe. Seguro que ese nombre nos suena a todos. Es sinónimo de misterio, de cuentos góticos, de esas historias que se te quedan en la cabeza. Pero, ¿saben qué? La historia más oscura y trágica que Poe jamás escribió fue su propia vida. Y para entender su obra, primero tenemos que entender al hombre. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Para entender cómo vivió, tenemos que empezar por cómo murió, porque su final es, en sí mismo, un misterio digno de sus mejores relatos. Viajemos a Baltimore. Es el 3 de octubre de 1849. La situación de Poe, por primera vez en mucho tiempo, parecía mejorar. Estaba a punto de casarse con un antiguo amor, tenía planes, su futuro parecía, por fin, tener algo de luz. Pero el destino, como siempre en su vida, tenía otros planes. Lo encuentran en la calle, pero no es él. O sea, sí es él, pero está delirando, totalmente desorientado. Y lo más raro de todo, lleva ropa que no es suya. 4 días después, muere en un hospital. Y la causa oficial de su muerte, bueno, hasta el día de hoy, nadie la sabe con certeza. Y esta es la gran ironía, ¿no? ¿Cómo es posible que el hombre que prácticamente inventó la historia de detectives, el maestro de la lógica, termine siendo el protagonista de su propio caso sin resolver? Para encontrar las pistas, tenemos que mirar hacia atrás, a su vida. Nuestra investigación empieza en su infancia. Y les adelanto algo, no fue una infancia feliz. Estuvo definida desde el principio por la pérdida. Miren la velocidad con la que todo se derrumbó. Apenas tenía 1 año y su padre desaparece. Al año siguiente, su madre muere de tuberculosis. De repente, es huérfano. Lo acoge la familia Allan. Sí, pero el daño ya está hecho. Este patrón de abandono y pérdida lo perseguiría, para siempre. Y en su nuevo hogar, la cosa no fue fácil. Tenía 2 figuras paternas que eran como el día y la noche. Por un lado, Frances, su madre adoptiva, que lo adoraba y creía en él. Pero por el otro, John Allan, su padre adoptivo. Un hombre que, y esto es clave, nunca lo adoptó legalmente. Siempre lo vio con recelo y jamás apoyó su sueño de ser escritor. Este conflicto fue una herida que nunca cerró. Avanzamos un poco en el tiempo, a su juventud. Aquí es donde su inmenso talento empieza a florecer, pero también donde sus demonios personales empiezan a tomar el control. Su paso por la universidad fue, para decirlo suavemente, un desastre. Con el poco dinero que le daban, empezó a apostar para sobrevivir y se endeudó hasta el cuello. Es aquí donde, al parecer, empieza a beber más de la cuenta. El resultado duró menos de 1 año. Desesperado, huyó y se alistó en el ejército con un nombre falso. Pero, y este es un gran pero, incluso en medio de todo ese caos, su talento era innegable. Después del ejército se dedicó a escribir. Y ahí llegó un primer rayo de luz. Ganó un premio de $50 por un cuento. $50, no parece mucho hoy, pero en ese momento le abrió la puerta al mundo editorial, que era lo único que él quería. Y ahora llegamos a la etapa central de su vida. La más productiva, sí, la más famosa también, pero sin ninguna duda, la más dolorosa. Es una época donde por cada paso que daba hacia el éxito, la vida parecía empujarlo 2 pasos hacia la tragedia. En 1835 se casa con su prima, Virginia. Ella tenía solo 13 años. Sí, hoy nos parece impactante, pero para ellos fue una relación de amor profundo. Ella se convirtió en el centro de su universo. Y, lamentablemente, también en la fuente de su mayor dolor. 10 años más tarde, en 1845, ¡boom!, Poe publica El Cuervo y se convierte en una sensación de la noche a la mañana. Todo el país hablaba de su poema. Su nombre estaba en todas partes. Por fin, era el escritor famoso que siempre soñó ser. Famoso, sí, pero rico, para nada. ¿Saben cuánto dinero le pagaron por El Cuervo, el poema que lo hizo una estrella? $9. Esta cifra lo dice todo. A pesar de la fama, su vida fue una lucha financiera constante y brutal. Y justo cuando estaba en la cima de su fama, la tragedia golpeó de nuevo. La salud de su amada Virginia, que sufría de tuberculosis, empeoró terriblemente. Verla consumirse día a día lo destrozó. Se refugió cada vez más en el alcohol. Cuando ella finalmente murió en 1847,
Poe simplemente se vino abajo. Nadie podría describir su estado mejor que él mismo. Lean esta frase. Para él, la locura era un alivio. Lo horrible era estar cuerdo, porque era cuando sentía la totalidad de su dolor. ¿Se imaginan vivir en ese infierno personal? Y así volvemos al principio. Quizá nunca sepamos exactamente cómo murió Poe, pero su vida nos ayuda a resolver un misterio mucho más grande. ¿Cómo es que de tanto sufrimiento pudo nacer un legado que es sencillamente inmortal? Es que hay que entender esto. Poe no solo escribía cuentos, inventaba géneros enteros. Ese detective brillante que resuelve crímenes usando pura lógica, como Sherlock Holmes, bueno, su papá es el detective de Poe, C. Auguste Dupin. Y la idea de que un cuento debe ser corto, preciso y causar un solo efecto emocional en quien lo lee, eso también es puro Poe. Y su influencia es, gigantesca. Sin Poe, tal vez no tendríamos a Sherlock Holmes. Autores de terror como H.P. Lovecraft lo veían como un maestro absoluto. Y ni hablemos del cine. Sus historias se han adaptado una y otra vez porque simplemente siguen funcionando, siguen dándonos miedo y haciéndonos pensar. Al final, la vida de Poe nos deja con esta pregunta, una pregunta un poco incómoda. Su genio parece estar totalmente conectado con su dolor, y nos obliga a pensar, ¿es necesario sufrir para crear una obra de arte que trascienda? ¿Es la tragedia el precio de la genialidad? Una pregunta tan oscura y profunda como la propia obra del maestro.